a la sesión de creando nuevas oportunidades para personas en situación de discapacidad. De entrada les digo que vamos a tener una sesión en Spanglish. Hay algunas cosas en inglés, algunas cosas en español, pero tenemos traducción afortunadamente. Les voy a presentar primero a las personas que estamos acá y vamos a dar inicio. Mi nombre es Catalina Escobar. Yo soy directora y cofundadora de la corporación Macaya. Macaya es una organización sin ánimo de lucro basada en Medellín, Colombia, y nos dedicamos a promover oportunidades alrededor de las tecnologías para organizaciones sociales, bibliotecas, telecentros, y llevamos muchos años ya trabajando también con personas en situación de discapacidad, especialmente visual y auditiva. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Nos acompaña Pedro Marín. Pedro es analista y programador con experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y ha liderado distintos proyectos de desarrollo libre con carácter social. Tiene también experiencia como formador, trabajando para instituciones como la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Ha desarrollado cursos online y hoy nos va a presentar una iniciativa muy interesante que se llama Libre de Barreras. Entonces, Pedro, levanta la mano para que sepan quién eres tú. Tenemos también a María Liliana Amor. María Liliana, este lo tengo en inglés. María Liliana tiene un posgrado en estudios internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Es colombiana, pero vive en Estados Unidos desde hace 11 años y ha estudiado también temas de conflicto y paz. Trabaja en temas de desarrollo internacional desde hace 9 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, y desde hace unos años es la líder del programa de oportunidades económicas en Poeta, que es el Trust for the Americas, y gracias a su trabajo allá ha supervisado y orientado y coordinado más de 20 telecentros en América Latina y también identificando buenas prácticas de desarrollo social, educativo y de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad. Entonces, María Liliana, bienvenida. Tenemos también a Mara Zavala de Indra. Mara es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y máster en Administración de Empresas. Es la senior de Responsabilidad Corporativa y Comunicación Interna y Marca de Indra, y durante los más de 7 años que lleva en la compañía ha gestionado todos los aspectos relacionados con la responsabilidad corporativa, elaborando el Plan Director Anual de Responsabilidad Corporativa y el Informe Anual, lanzando y gestionando el voluntariado corporativo, llevando las relaciones con el tercer sector, gestionando la relación con los inversores socialmente responsables y posicionando la compañía en rankings, premios y monitores de reputación. Entonces, bienvenida Mara. Tenemos también a Roberto Torrena de Tecnosite y de Fundación 11. Roberto es licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Zaragoza. Tiene cursos en monitorización de servicios por satélite, en planificación de radio GSM, en nuevas tecnologías aplicadas al marketing y en diseño web. Actualmente, Roberto es manager de la Unidad de Tecnologías Accesibles e Innovación de Tecnosite, y entre sus responsabilidades está representar a Tecnosite en eventos internacionales, participar en presentaciones, redes y talleres de expertos y llevar a cabo actividades de lobby científico. Entonces, Roberto, bienvenido. Alex, aquí sí voy a cambiar a inglés. Alex is the founder and executive director of 3G ICT, the Global Initiative for Inclusive Technologies and Advocacy Initiative of the United Nations Global Alliance for ICT and Development, launched in December 2006 in cooperation with the Secretariat for Convention of the Rights of Persons with Disabilities at UNDESA, Organization of Persons with Disabilities in the Private Sector. GI3T's mission is to promote the dispositions of the Convention on the Right of People with Disabilities relative to e-accessibility and assistive technologies. It develops practical tools, evaluation methods, and benchmarks for state parties and organizations of persons with disabilities to develop policies in support of assistive technologies and e-accessibility in cooperation with United Nations agencies. Alex. Y finalmente tenemos a Antonio Ambarrán Cabrera de la Junta de Andalucía.
Antonio es ingeniero en informática por la Universidad de Sevilla. Tras experiencia en el desarrollo de aplicaciones para el sector universitario y de la administración pública, ingresa en la administración pública de la Junta de Andalucía en 2003. Actualmente trabaja en la implementación de programas e iniciativas públicas destinadas a facilitar el acceso de la ciudadanía a la sociedad de la información y el conocimiento. Así que, como ven, tenemos un grupo muy variado de diferentes sectores de la sociedad con quienes vamos a poder compartir todo el tema de inclusión y oportunidades para personas en situación de discapacidad. En la presentación de hoy, a diferencia de otras presentaciones, no va a haber una presentación por expositor, sino que vamos a tener una presentación única y vamos a ir guiando los diferentes temas que queremos trabajar. ¿Cuál es como el esquema de la presentación de hoy? Partimos de la base que para que haya una inclusión social para personas en situación de discapacidad tiene que haber convergencia de acciones, tiene que haber temas de accesibilidad y conectividad, a la par tienen que haber temas de apropiación de tecnología, de contenidos, servicios de valor agregado y temas de incidencia en políticas públicas o lo que también se conoce como advocacy. Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy es la experiencia de todos los panelistas alrededor de estos temas. Pero antes de iniciar, en un minutico, Axel nos va a compartir unas estadísticas muy claves de lo que significa alrededor del mundo la población con discapacidad. Thank you very much, and buenos dias. I will speak in English, it will be easier. One thing I would like to just mention to support what we just presented is that often the population of persons with disabilities is not clearly understood. In fact, a few months ago, the World Bank and the World Health Organization published for the first time a definite report on the estimation of the number of persons with disabilities in the world. And the number is slightly above 1 billion persons around the world. That is 15% of the world population. That means that in every single community, every single country, every single city, you will have probably one out of 6 or 1 out of 7 persons living with a disability. Now, you may wonder because you don't see them. And the reality is that in most cases, disability does not necessarily mean that you have a clear conscience of the problem. And the type of disabilities vary immensely from person with physical disabilities to person with sensorial disabilities, person with visual impairment, hearing impairment, but also cognitive impairment. Just as an aside, persons with 65 years or older, 52%, more than half, live with a disability. So on the senior side, a very strong prevalence of disabilities. But also among young people, just another statistic, in the United States, in the K-12 public school system, 13.2% of the population of children actually are enrolled in school with special assistance for disabilities. So it means that around the world, there is a huge amount of population that actually live with disabilities. It's not necessarily understood as living with disabilities, but it's there. And from a functional standpoint, most likely has a hard time to access to information and communications technology. And that's where telecenters can certainly have a huge role in changing that. Exacto, entonces estamos hablando de un gran porcentaje de la población mundial con alguna situación, con alguna condición de discapacidad, y por eso estamos acá, y los casos que nos van a presentar estas personas son muy valiosos para el trabajo con telecentros. Vamos a arrancar entonces con el pilar de acceso y conectividad. En él, María Liliana va a arrancar contándonos un poco qué es lo que hacen en el programa Poeta y cómo le dan el acceso y la conectividad a diferentes personas con las que trabajan en el programa Poeta. Adelante, María Liliana. Bueno, muy buenos días a todos. Como les comenta Catalina, yo lidero una iniciativa en América Latina que se llama el Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la tecnología en las Américas, sus siglas Poeta. Venimos trabajando desde el año 2004
Un poco para hablar de conectividad y accesibilidad, empezamos con una idea de un proyecto piloto para crear un telecentro en Guatemala, donde queríamos que las personas con discapacidad tuvieran acceso y conectividad. Normalmente en estas condiciones en Latinoamérica en el año 2004 era bastante precario el acceso para personas con discapacidad. Nuestra idea en alianza con Microsoft fue crear este telecentro y poder usar tecnologías accesibles para que las personas con discapacidad pudieran aprender a usar la computadora, aprender a navegar en Internet y lo más importante era el acceso y el uso de estas tecnologías. Estos centros básicamente empezó con un proyecto piloto y hoy en día contamos con más de 90 centros accesibles, Poeta accesibles, en 13 países de América Latina. Hemos capacitado en alianza con organizaciones locales más de 75.000 personas con discapacidad. Han accedido a estos centros miembros de la comunidad y familiares de las personas con discapacidad, aproximadamente 424.000 personas, y hemos podido lograr la empleabilidad o generar oportunidades económicas a más de 11.300 personas. Como ven, el porcentaje es bastante bajo, es alrededor del 15%, y lo que queremos es, en alianza con otras organizaciones a nivel regional y mundial, poder incrementar estas oportunidades económicas para las personas con discapacidad. En el tema de acceso y conectividad, sí hemos utilizado las tecnologías accesibles o adaptadas para que las personas puedan utilizar un computador, desde lectores de pantalla, teclados inteligentes, los trackballs, que son los mouse que se utilizan sobre todo para personas con movilidad reducida, y hemos logrado tener bastantes lecciones aprendidas de los centros Poeta accesible. Lo que nos hemos fijado es que en un principio estas tecnologías de alto costo, cuando se compran a través de Inelbormark, Freedom Scientific, en estas empresas grandes, si no las compras en masa, el costo es muy alto. Un software JAWS de lector de pantalla puede costar aproximadamente de $800 a $1.000 una licencia. Lo que hemos logrado es hacer alianzas, y no voy a entrar en detalle, con organizaciones y empresas como Indra, que ofrecen software libre o tecnologías accesibles a bajo precio o sin ningún costo. Nos hemos dado cuenta también que estas tecnologías no se utilizan todo el tiempo en los centros. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad se han dado cuenta que en los lugares de trabajo estas tecnologías no las usan mucho y prefieren aprender a usar el computador sin la utilización de estas tecnologías. En el caso de personas de baja visión o ciegas, sí se ha dado la oportunidad de trabajar con el software libre o con el software JAWS. Eso es como lo que quería contar. Estos centros están todavía funcionando en estos 13 países, y lo que hacemos es, por medio de radio, por medio de convocatorias a nivel local, logramos contactar organizaciones de personas con discapacidad para que puedan invitar a los centros a que ellos puedan capacitarse. Perfecto, María Liliana, gracias. Ahora le quiero dar la palabra a Roberto. Roberto, de la organización Tecnosite y Fundación 11, tienen unas iniciativas muy interesantes relacionadas también con acceso, pero es muy interesante porque no es solo desde el punto de vista de un telecentro, sino de una empresa accesible. Adelante, Roberto. Buenos días. Yo primero os quería presentar la empresa como una empresa accesible, como un caso de aplicación de hoy en día, y después en la siguiente slide sería el futuro, como nosotros vemos el futuro a través de un proyecto europeo que estamos liderando. Tecnosite, para los que no lo conozcáis, es una de las empresas de la Fundación 11 y tiene básicamente dos objetivos. Uno es la accesibilidad universal, o sea, la accesibilidad de las tecnologías en el sector TIC, y el otro es la inclusión de personas con discapacidad. Entonces, tiene también un centro especial de empleo en Madrid. Más o menos del total de los empleados de Tecnosite, en torno a un 50-55% de los empleados son personas con discapacidad, y trabajan en un mundo muy competitivo contra cualquier otra empresa de la tecnología, simplemente teniendo su puesto de trabajo adaptado. Entonces,
creemos que es un ejemplo de que los productos de apoyo usados adecuadamente habilitan a cualquier persona con discapacidad a acceder a las tecnologías TIC y a trabajar con tecnologías TIC, eliminando la mayoría de las barreras. Siempre seguirán existiendo ciertas barreras de software no accesible o algunos elementos no accesibles, pero pueden desempeñar su trabajo y su labor adecuadamente. Ese es el hoy en día, tal y como lo vivimos en Tecnosite, y ahora el futuro, cómo vemos el futuro a 5 años. Hablo de 5 años porque esto es un proyecto europeo llamado Cloud for All. Hay 26 socios, son 15 millones de euros de proyecto y se va a aplicar a muchos sectores tecnológicos, aunque aquí os voy a explicar un caso de uso de cómo funcionaría el proyecto para un telecentro, ¿vale? Para que entendáis el concepto en este caso de uso, aunque tendría aplicaciones en otros muchos sectores. El concepto del proyecto es que hay muchos software con muchas capacidades de accesibilidad que ya tienen, e incluso hay productos de apoyo que están en la nube, en bases de datos, pero que habitualmente o no se dispone el software, o no se sabe cómo activarlo, o no se sabe qué productos de apoyo existen, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, el proyecto busca utilizar toda la capacidad de almacenamiento y computacional de la nube para automatizar el proceso, ¿vale? Funcionaría básicamente como sigue. Una persona con discapacidad entra en un telecentro, quiere utilizar un ordenador, entonces se identifica dentro del ordenador, se van a probar diversas formas, una de ellas sería tener un USB con su identificación y lo enchufa al ordenador. Otras más modernas que se están testeando son con anillos con RFID, con su identificación, que toca un lector de RFID. Ese ordenador manda una orden a un servidor en la nube con la identificación del usuario y con la información del dispositivo. Esto es un PC con Internet Explorer o con Firefox, etcétera, etcétera. Esta información se procesa en la nube y se identifica de acuerdo a las necesidades y preferencias de ese usuario cuál es el modo de interacción más adecuado. Y se manda otra orden, una orden de vuelta al ordenador para que se configure pues, en alto contraste, con un tamaño de letra más grande. Bueno, se cambia la configuración del Windows o del Internet Explorer. Hablo de estas marcas porque son con las que vamos a hacer pruebas, pero también con Mozilla o con Linux, me refiero. Trabajamos también con la competencia. En caso de que no fuera suficiente con las capacidades que ya tiene ese software, se mandaría una orden a una base de datos de productos de apoyo. Estamos trabajando ahora mismo con ENDA, que es la base de datos europea de productos de apoyo, para poder descargar un producto de apoyo adecuado a las necesidades de su usuario. Al final lo que tendríamos es que para el usuario el ordenador automáticamente cambiaría el interfaz y se adaptaría a cómo él lo puede y lo quiere usar. Una vez finalizado, pues bueno, se desactivaría y volvería a la interfaz normal. Bueno, pues este es así con este caso de uso el proyecto. Esto no esperéis encontrarlo en los telecentros mañana, todavía quedan 4 o 5 años hasta que lo podamos ver ahí, pero bueno, estamos trabajando para ello. Perfecto, gracias Roberto. Pero hay muchas herramientas que podemos utilizar hoy en día. Indra, por ejemplo, ha desarrollado muchas herramientas que se pueden utilizar hoy en día en los telecentros y en los diferentes centros de acceso a la tecnología que se pueden descargar y que ya pueden dar una facilidad de uso y acceso a las personas en situación de discapacidad. Así que, Mara, ¿por qué no nos cuentas un poco como del trabajo que han hecho y de estas herramientas que están disponibles hoy para cualquier persona? Nada, brevemente decir que Indra somos una compañía de tecnología. Somos con base de España, pero somos una multinacional, estamos en más de 118 países. Y bueno, creemos que la tecnología puede ayudar a la sociedad y entonces nos presentamos que la mejor forma de nuestra responsabilidad corporativa era ayudar a la sociedad minimizando la brecha digital con la tecnología. Y creíamos que el colectivo de la discapacidad es un colectivo donde la brecha digital adquiere un mayor alcance y creíamos que la tecnología podía ayudar a minimizar esa brecha y hacer posible que las personas con discapacidad accedieran a una vida independiente, accedieran al empleo o accedieran a una educación, ¿vale?
Entonces nos pusimos a desarrollar diferentes tipos de tecnologías accesibles. Tenemos una web específica para todo el que quiera entrar, que es www.tecnologiasaccesibles.com. Un poquito más adelante. Sí, y ahí podéis ver todas las tecnologías que hemos estado desarrollando hasta el momento. De hecho, hay una de las cátedras que hemos desarrollado, el proyecto Soy Nuevo Aquí, es muy parecido también, o tiene justo en el de Tecnosite, que lo estaba oyendo. Y entonces dices, pues mucha gente estamos haciendo cosas, bueno, exactamente tienen cosas parecidas, pero vemos que todos estamos trabajando con el mismo sentido, ¿no? Nosotros así, dos aplicaciones que siempre nos encanta contar porque están teniendo mucho éxito, a nivel mundial, tenemos más de 400.000 descargas, son el Head Mouse, que es un ratón que se mueve con la cabeza, es un software... Espérate, lo pongo. Ahí. Este es el Head Mouse. Ajá. Sí, tú necesitas tener solo una cámara instalada, bueno, como ha hablado Liliana antes también, te descargas el software y con los movimientos de cabeza pues puedes navegar por internet. Este software, desde que nació, ahora ya vamos por la 4ª versión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en contacto con un montón de asociaciones que nos van diciendo, oye, pues a nosotros no nos funciona porque, imagínate, tenemos una persona que tiene unos movimientos específicos y que no le va bien el ratón y pues se mueve demasiado, etc. Entonces, pues vamos mejorando las versiones con el feedback que nos dan las ONGs también. Y luego tenemos también, por ejemplo, un teclado virtual, que también es software de descarga gratuita, que lo podéis descargar en Tecnologías Accesibles. Y nada, es muy sencillo, lo que con el Head Mouse también pues puedes, las personas que no pueden mover las manos pues pueden usar el teclado virtual. Luego también, por ejemplo, otra de las soluciones que tenemos, pero que luego hay que adaptarla, es el GANAS, que para las personas sordas, que es un generador automático, es un avatar, es un generador automático de lengua de signos. Ahora mismo este proyecto, el GANAS, lo estamos introduciendo en un proyecto a nivel, más a nivel europeo, con financiación europea, para crear el proyecto con signos, para crear, es un proyecto piloto que vamos a poner en el Metro de Madrid y en las oficinas de turismo, que se trata de que una persona sorda, cuando llegue a un sitio, pues pueda, con los gestos, comunicarse automáticamente. El programa detecta la lengua de signos, se lo traduce a la otra persona que está del otro lado y la otra persona, si quiere comunicarse, escribe algo y el avatar le genera la lengua de signos de tal forma que se puede hacer una comunicación con gente sorda. Y bueno, con signos, más información tenéis también en la web si entráis en tecnologiasaccesibles.com tendréis más información. Solo he traído 3 ejemplos, tenemos un montón de proyectos. Lo que quiero decir también es que nosotros dedicamos dinero a investigar en esto todos los años y tenemos dentro de nuestra página web, hay un sitio de contacto, una web de contacto, o sea, un mail de contacto y también hay una sección que se llama Comparte y es que todas las necesidades que la gente detecte que necesitan desarrollar una tecnología que facilite el acceso a la educación, al empleo o a la vida independiente de personas con discapacidad, que son necesidades que nos las hagan llegar, porque nosotros las valoramos y si vemos viable su desarrollo, las desarrollamos y las ponemos a disposición de las personas con discapacidad. Y bueno, no me voy a extender en soluciones porque tenemos un montón más, creo que es un tiempo... Perfecto. ¿No? Yo tengo una pregunta, Mara, y es que el lenguaje de señas cambia de país a país. Entonces, este está hecho como con versión española del lenguaje de señas. El que este está probando, sí, pero claro, es que es lo que tiene el avatar es que está desarrollado el prototipo. Luego, para cada adaptación, para cada país habría que adaptarlo. Para allá iba mi pregunta, pero digamos que están las bases ya creadas para que después se pueda adaptar para otros países. Perfecto. Y luego eso salaria. De hecho, con Liliana lo que estamos intentando hacer es extender estas tecnologías en Latinoamérica. Excelente. Vamos a firmar nuevos acuerdos en México, lo hemos presentado con la primera dama de Panamá, lo hemos extendido en Brasil y la verdad es que nos llegan del Head Mouse y el teclado virtual, nos llegan un montón de mails de gente diciendo, oye, pues gracias a vuestro Head Mouse, pues mi niña ha podido jugar con su hermana o he podido acceder a un empleo, que te cuesta creerlo, pero realmente para muchas personas antes desconocían. Y son tecnologías que en realidad muchas veces existen, pero que también cuestan dinero. Perfecto. Muchas gracias, Mara. Para cerrar este tema de acceso y conectividad, segundo. Listo.
Entonces, Antonio, te doy la palabra para que nos cuentes un poco ustedes qué están haciendo con la iniciativa Guadalinfo Accesible alrededor de todo este tema de acceso y conectividad para que las personas puedan utilizar los computadores e Internet. Guadalinfo, desde sus comienzos, surge para acercar la sociedad de la información y el conocimiento a la ciudadanía, concretamente en el entorno rural. Guadalinfo es una iniciativa que surge en 2002, comienza como piloto, que se materializa en 2003, y la red, con el paso del tiempo, va madurando, y en 2009 el proyecto se da cuenta que hay parte de la ciudadanía que no está correctamente atendida, que siguen estando en brecha, como son las personas con discapacidad. Para atender a estas personas se crea la red Guadalinfo Accesible. La red Guadalinfo Accesible, aquí habrá muchos dinamizadores que sabrán mucho más que yo del tema, cuenta con un equipo con una adaptación básica en cada uno de los centros de la red, o sea, en cada uno de los más de 300 centros que tenemos en toda Andalucía. Es un equipamiento básico con una pantalla táctil, tiene un teclado para personas con problemas de movilidad, un ratón de bola, un ratón de joystick. Lo importante es que este es el equipamiento básico, pero en el consorcio Fernando de los Ríos existen muchas más ayudas técnicas que son enviadas a los centros en función de las necesidades de los usuarios que puedan asistir a esos centros. O sea, existe una batería de ayudas técnicas para adaptar los equipos en función de las necesidades de la red. Esa es una parte de Guadalinfo Accesible que trabaja en la parte de hardware, pero en Guadalinfo Accesible también se trabajó en software. Guadalinfo se apoya en software libre, se basa en una adaptación de una distribución de la Junta de Andalucía llamada Guadaline y se participó en el desarrollo para mejorar la accesibilidad y usabilidad de 3 herramientas. Orca, que es un lector, entre otras muchas cosas, es un lector de pantalla, un amplificador, o sea, es una lupa software. Evince, que es un lector de documentos PDF, y OCR Reader, que el nombre lo dice, es un propio OCR para identificar textos sobre imágenes. Esta es la parte de Guadalinfo Accesible que se desarrolló, para la ciudadanía, pero había otra parte que era muy importante, que eran los dinamizadores, a los que de alguna manera había que facilitarle la labor de que pudieran identificar cuáles eran las ayudas técnicas que deberían de ponerse en un equipo para que la persona con discapacidad pudiera acceder correctamente o sin problemas pudiera navegar correctamente por Internet. Entonces se desarrolló un aplicativo, es un sistema experto que te orienta en base a una serie de preguntas que se le va haciendo al dinamizador, le va identificando las ayudas técnicas que debe configurar en el equipo para adaptarlo a la persona usuaria, ¿vale? Y como tenía que ser breve... Perfecto, ya va a haber espacio para preguntas. Entonces, volviendo como a dónde nos ubicamos, con esta diapositiva cerramos toda una serie de ejemplos, aplicaciones y herramientas que facilitan el acceso y la conectividad para las personas en situación de discapacidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre la apropiación de la tecnología. La apropiación de la tecnología es ese momento en que las personas hacen un uso real y provechoso de la tecnología, no simplemente navegar, no simplemente chequear correos, sino ir más allá, de modo que la tecnología realmente les sirva para sus vidas, para su empleo, para su educación, para su salud, etcétera. Eso se logra a través de procesos de capacitación, de alfabetización digital, etcétera, pero lo ideal es llegar a un punto y con los contenidos adecuados que las personas hagan un uso provechoso de la tecnología. Y para ello queremos mostrar 2 ejemplos de la Fundación 11 que le permiten a la gente hacer un uso provechoso de la tecnología y realmente sacar provecho para sus vidas. Así que, Roberto, te doy nuevamente la palabra. Gracias. Bueno, en este caso, estas iniciativas, los portales han sido desarrollados por Tecnosite, pero las iniciativas están patrocinadas y sostenidas por la Fundación 11. Y gracias a ellos realmente existe. El primer caso, que es y quizá el que pueda ser más interesante, es un portal llamado Microlabora. ¿Vale? Está específicamente orientado a proporcionar empleo para personas con discapacidad.
Ya hemos hablado antes que con los productos de apoyo adecuados las personas con discapacidad pueden acceder y usar todas las capacidades de Internet. Este proyecto surgió para explotar las capacidades del teletrabajo, no solo de los usuarios desde su hogar, sino también podría realizarse desde los telecentros. Entonces, básicamente, en este proyecto, las empresas proporcionan ciertos tipos de tareas, aunque se llamen microtareas, no estamos hablando del concepto de microtarea del Amazon Machine Turk, que son, bueno, pues 0,01 céntimos por cada clic, sino son ya tareas que pueden llegar hasta una semana de duración. El tipo de tareas que se ofrecen son tareas de traducción, de revisión de textos, se pueden ofrecer también ciertas tareas de investigación, de categorización. Bueno, hay un conjunto de tareas que se identificaron como las que las empresas podrían estar interesadas en ofrecer. Entonces, las empresas las ofrecen en un lado y en el otro lado tenemos a personas con discapacidad que se han certificado como poseedores de una discapacidad y que pueden acceder a ese tipo de tareas. Entonces, bueno, la labor del portal es ponerlos en contacto y establecer las bases de la relación entre ellos. Es una relación mercantil, es decir, la persona con discapacidad trabajaría como freelance y, bueno, pues el portal también facilita y ha sido diseñado para moldarse a la legislación española, ¿vale? Para que no haya ningún tipo de conflicto o confusión entre el freelance y que la persona con discapacidad y la organización que ofrece ese tipo de servicios. Bueno, ¿Y la otra? Teníamos esas dos. Sí, bueno, y esta otra es otro portal online que se desarrolló. Este está orientado a que las personas con discapacidad puedan saber todos los tipos de becas, centros, desgravaciones fiscales, oportunidades específicas para personas con discapacidad. Navegar el BOE o intentar encontrar toda la información es prácticamente imposible, entonces se desarrolló un portal en el cual tú te identificas como una persona describes tus características y tu nivel, porcentaje de discapacidad, etcétera, etcétera, y puedes acceder a toda la información de todos tus derechos de acuerdo a la legislación española. Entonces, bueno, pues facilita el saber a qué tienes derecho y se puede acceder vía online desde cualquier dispositivo. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Pero sin contenidos no hacemos nada. Aquí digamos que estamos tratando de mostrar también que todas estos pilares tienen que converger para que haya una buena apropiación, una buena inclusión social a través de la tecnología. Y sin contenidos no logramos nada, sin contenidos en el lenguaje adecuado, para las personas adecuadas, para el contexto adecuado. Entonces acá vamos a invitar un poco sobre una gran iniciativa que se tiene para administradores de telecentros, para formarlos y para trabajar mucho el tema de los contenidos digitales y la formación digital para poder orientar el uso para personas en situación de discapacidad. Thank you very much. So as you saw, it's a pioneering work. It's new technologies, new applications, a lot of innovation to address the needs of persons with disabilities. And so a lot of telecenters around the world have taken very successful steps to address those issues. And yet, that knowledge is not necessarily shared 100%. And so the big project we are about to embark on is to create a curriculum for telecenter managers for the telecenter.org Academy. That will be done in partnership with the Trust for the Americas and many other organizations, including the private sector. And the notion here is not to reinvent the wheel, is to take the best examples from the field and try to make it so well presented that it's easy to implement and replicated in different places. So I would like to share some of the fundamental principles we would like to follow. First of all, there is a strong evidence that there are some significant benefits for telecenters to actually address the needs of persons with disabilities. And the first thing is, in every single place, it will expand the telecenter customer base by addressing those needs adequately.
But also, we see that in many places, whether it is related to special education in the neighborhood or employment in the neighborhood, there is a potential for added value services from the telecenter with local actors, for instance, employers. And we saw it with the POITA program very obviously, where collaboration with the employers is very important. We also believe that in many places, we see telecenters able to actually raise recurring source of income from joint programs, say, for instance, with rehabilitation centers, who probably do not have the equipment nor the knowledge to teach persons with disabilities, who now have to deal with technology after an accident or a health issue. And there, again, the telecenter can actually have a very productive partnership with the rehabilitation center. There is also national legislation going on right now in many countries of the world, and we'll come back to it in a minute. But respecting accessibility standards is becoming an imperative in many places, in many countries. And so having an accessible telecenter, to the extent that it's a service to the public, is becoming an obligation in many countries. And then finally, I would say from the presentation we heard earlier this morning, that as telecenters become more proficient in understanding how to create accessible web pages, how to create accessible documents, then that service, that knowledge also is highly marketable, because in many places today, companies and organizations are struggling with the issue of creating accessible content. So it's also on that aspect that there is an opportunity. So the curriculum that we are about to launch, and I would call for volunteers in this room, if anyone in this room runs a telecenter and has experience in serving persons with disabilities, come and talk to us after this meeting right here. We need you, and we want your input, we want to have your collaboration. But the key aspect of the curriculum would be, first of all, to understanding the customer base. It's a very complex domain. For instance, having a young kid with a disability or a senior with a disability will obviously necessitate a completely different approach and set of solutions and content to actually attract their involvement. But also, understanding where to reach out those customers is really useful. Which organizations locally have been most useful to work with to actually attract a flow of business from customers with disabilities, outreach strategies, essentially. Then there's the whole chapter of physical accessibility. Of course, like many of you, I travel around the world, and we see a lot of telecenters that have very difficult physical situations. How do you resolve those is a challenge quite often. It's also the physical accessibility of the workspace, actually the table, the way the computer is positioned and everything. You also have the computer interfaces, which we discussed at length today. And there are many solutions out there. Quite often, open source software is available. You have, for instance, NVDA, which is a very well-known free screen reader on the internet, which exists in 40 languages. So those solutions in countries with low resources have to be promoted as well. Then there is the whole, issue of knowledge about accessibility of web and documentation, which we alluded to before. There is an important aspect for persons with visual impairment there, but also for cognitive impairment and hearing impairment. And then finally, I would say that there are some important aspects of relevant content. For instance, in Colombia, where I had a chance to meet some of your colleagues, actually, I saw that some of the programs were particularly successful because very early on, they motivated the users with disabilities by showing them the type of content that could be most helpful to them. And so understanding what type of content and services you need to show to people to engage them is really, really important. The issue of employment and education, how you partner with local actors among employers or schools is also very important, and also possibly the usage of mobile technology for persons with disabilities. So that's, in a nutshell, what we intend to do. We would like to sort of focus, as I mentioned earlier, on what are the strategies to create partnership to make that business sustainable long-term, making it a good business for the telecenter so that it's useful to the telecenter as well.
Thank you, Axel. And now we're going to move, I'm sorry, perdón. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con un tema de servicios de valor agregado, porque no nos podemos quedar, digamos, en lo mismo de siempre. Tenemos que evolucionar y propender para que los telecentros sean unos espacios donde las personas en situación de discapacidad tengan muchos servicios que los lleven a tener muchas mejores oportunidades. Entonces vamos a ver un par de casos, uno que a mí personalmente me gusta mucho. Tenemos aquí a Pedro Marín, emprendedor y líder de la iniciativa Libre de Barreras, que tiene el gran reto, y sé que lo va a lograr, de hacer un mapa universal de sitios accesibles. Así que no digo más, Pedro, adelante. Hola, buenos días. Os quiero presentar una iniciativa que la verdad es curioso estar al lado sentado de gente de la ONCE, de Indra. Es una iniciativa, yo diría, social, que ha surgido de una idea. No hay ninguna empresa potente detrás ni nada, pero lo importante es que es un proyecto que se está construyendo entre mucha gente y muchos voluntarios, ¿de acuerdo? La idea surgió como un proyecto para denunciar barreras arquitectónicas. Y gracias a que el proyecto es un continuo prototipo, un proyecto que siempre está evolucionando, siempre estoy atento a las cosas que necesita la gente, no un proyecto cerrado, no es un producto, es algo que tiene vida, ha ido evolucionando hacia una parte más positiva, que es hacia la accesibilidad, no hacia las barreras arquitectónicas. Es una iniciativa en la que cualquier persona puede participar, ¿de acuerdo? Voy a poner una serie de ejemplos en las que no quiero hablar de la parte técnica del proyecto. Esta tarde tengo una presentación y se va a ver cómo funciona, y me gustaría hacer hincapié en lo que ha dicho Axel: 1.000 millones de personas con discapacidad, el 15% de la población mundial. De ahí muchos, yo diría que de esos 1.000 millones, cerca del 20% de esas personas con discapacidad tienen problemas de movilidad, ¿de acuerdo? Es gente que no puede salir de su casa porque no sabe a dónde se va a dirigir. Hablando antes con la compañera, me decía que no sabe dónde, cuando va a una ciudad no sabe dónde aparcar, no sabe dónde tiene un aparcamiento, no sabe por qué calle tirar. Entonces, eso es uno de los problemas que nosotros queremos solucionar. Podemos ver a la izquierda, la primera foto es un supermercado. No sé si tenía preparada una imagen, pero no he podido ponerla, de un cartel en Sudáfrica donde ponía: solamente se admiten personas de color blanco. ¿De acuerdo? Eso es el apartheid. Pues algo muy parecido pasa con ese supermercado. Si vas en silla de ruedas no puedes entrar. ¿Vale? Eso es un ejemplo de una ciudad, eso no es una foto, eso está subido en el portal. Es una imagen real de hoy día. Hay apartheid todavía con las personas con discapacidad. Tenemos abajo una imagen de una especie de carrito para que las personas con discapacidad se puedan bañar en la playa. En su momento el ayuntamiento, no voy a decir de qué ciudad es, pues hizo mucho hincapié en que habían invertido mucho dinero en hacer las playas accesibles. Lo que denuncia un usuario es que ese carrito tiene un candado y cuando va a la playa no puede meterlo en el agua, porque hay un candado y aparte no hay nadie que te ayude a meterlo. La idea no es cuánto dinero vamos a invertir en accesibilidad, sino si vamos a saber invertirlo bien. El proyecto tiene la idea de que sea un proyecto de vigilancia, un proyecto en el que los gobiernos digan dónde han invertido dinero y la ciudadanía sea capaz de vigilar que ese dinero está bien invertido, ¿vale? De vigilar que las calles y los nuevos comercios son accesibles. Tenemos a la derecha una imagen del portal. Esos son todos los aparcamientos de personas con discapacidad de Zaragoza. Antes de eso no había ningún sitio donde nosotros pudiésemos consultar los aparcamientos en Zaragoza, en el siglo XXI, ¿vale? Y eso ha sido posible porque yo me he metido en la página del ayuntamiento, me la he descargado y yo he puesto eso en el portal. Un ciudadano normal, ¿vale? Pero cualquier persona, Pedro, sí. puede... Ese es el mensaje que quiero dar. Es decir, no tenemos que esperar a que ninguna entidad pública ni ninguna gran empresa
haga esto por nosotros. Es decir, mi idea es que nosotros, la ciudadanía, la famosa frase que ahora del empoderamiento de la ciudadanía, pues yo creo que con este tipo de acciones sociales se puede llevar a cabo. Tenemos abajo también otra foto, a la izquierda. Las fotos son un poco negativas, por eso he puesto la parte positiva del aparcamiento. Una inversión millonaria de unas escaleras automáticas para subir a un barrio, creo que en una población del norte de España, tampoco voy a decir dónde es, donde dicen que han hecho el barrio más accesible. ¿Más accesible para quién? Si no puedo subir en silla de ruedas, ¿vale? Entonces, la idea es no presento una imagen negativa, sino decir, vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Vamos a intentar invertir bien el dinero. También otro mensaje muy importante, la accesibilidad no es un gasto, es una inversión, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos, como hemos visto antes, el 15% de la población no puede acceder a ciertos comercios. Si yo hago mi centro comercial accesible, yo tengo un 15% más de clientes posibles, ¿vale? Si yo pongo mi negocio en un portal como el de Libre de Barreras, yo tengo visibilidad. En la calle Gran Capitán de Granada hay muchísimos comercios. Yo he ido muchas veces, cualquier persona de Granada habrá ido muchas veces, y hasta antes de tener el mapa pues no me había dado cuenta de cuántos comercios eran accesibles o no. Yo entraba, iba, compraba, salía. Antes de venir, echar un vistazo, hay 25 comercios no accesibles en la calle Gran Capitán. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Que hay 25 comercios que están perdiendo clientes. ¿De acuerdo? Si ahí aparece un comercio que es accesible, ese comercio se va a llevar ese 15% de personas. Esa es también una visión de la accesibilidad que muchas empresas no tienen. Listo. Pedro, ¿a qué hora vas a estar presentando esta tarde para los que quieran saber más información? En el Marketplace, creo que es a las 6:30, es la presentación del proyecto. Entonces ya saben, los que quieran saber más de Libre de Barreras y un poco más la parte técnica, pues los invitamos a que presencien la presentación de Pedro. Para seguir y para finalizar esta parte de servicios de valor agregado, le vuelvo a dar la palabra a María Liliana Amor del Trust for the Americas y nos va a contar un poco sobre las estrategias que tienen los telecentros para la inclusión laboral. Gracias, Catalina. Sí, en Poeta, la verdad, maximizamos este tipo de tecnologías que algunos de nuestros compañeros han mencionado, pero a la vez hemos tratado de pasar de accesibilidad para personas con discapacidad a crear productos o servicios de valor agregado. En el 2013 estamos lanzando la franquicia social Poeta, que es un modelo que tiene más de 35 productos y servicios para operadores de telecentros a nivel de Latinoamérica. Como les comenta Catalina, uno de nuestros objetivos es la accesibilidad y herramientas para los telecentros que trabajan con personas con discapacidad. Básicamente nosotros hemos creado un curso accesible sobre el tema de sensibilización sobre la temática. Nos hemos dado cuenta que en muchos de los telecentros los operadores, los facilitadores y hasta las mismas directivas que operan de organizaciones que operan estos telecentros no tienen idea sobre la temática. Se sigue viendo desde un punto asistencialista y de caridad y no desde la perspectiva de derechos humanos, como lo ha ratificado la Convención. Entonces, nuestra labor es la sensibilización. Acá es simplemente un ejemplo. El año pasado, con el Banco Interamericano de Desarrollo, se realizó un proyecto donde queríamos empezar a involucrar a las empresas para la contratación de personas con discapacidad. En América Latina, sobre todo, queríamos mostrar de una forma más didáctica la temática en vez de ir a dar una charla donde hable sobre las leyes o los incentivos que hay para empresas, sino que se empezara a cambiar un poco la mecánica. Entonces, como en esta diapositiva, es el típico ejemplo de una empresa donde la secretaria está escuchando por detrás de la puerta lo que está pasando en una reunión y dice, de acuerdo, hay cosas que las personas sordas no podemos hacer, para todo lo demás somos iguales, exijo mis derechos.
Entonces, hay un video que es mucho más largo, creo que lo vamos a poder mostrar arriba, en donde está el stand de la red de telecentros de América Latina y el Caribe, donde con una serie de videos o panfletos hacemos la sensibilización. Un ejemplo exacto es con Cemex en México. Logramos hacer durante más de 2 meses una sensibilización a los empleados, al personal de recursos humanos y de responsabilidad social empresarial para la contratación de personas con discapacidad. Gracias a esa iniciativa, con Mastercard también lo estamos haciendo en México. Y bueno, con Indra hemos empezado a hablar, como dijo Mara, en algunos países de América Latina, empezar a hacer este tipo de campañas de sensibilización. Normalmente lo hacemos a través de personas con discapacidad. No somos nosotros como organización, sino buscamos a personas con discapacidad que sepan del tema y sean ellos mismos los que dirijan estas charlas de sensibilización, porque ayuda un poco a romper el hielo y a quitar todos los mitos que hay en la temática. Ahorita hemos trabajado también en contenidos, no lo hablé en la parte de contenidos, pero para oportunidades económicas de personas con discapacidad, desarrollamos en Argentina, en colaboración con Citibank y Fundación PAR, que es una fundación que trabaja por las personas con discapacidad, un currículo de crear la idea de mi propio negocio. Entonces se hizo un test, un piloto con diferentes tipos de discapacidad para trabajar este currículo, porque en los centros Poeta lo que nos dábamos cuenta era que hacíamos un proyecto donde queríamos que las personas consiguieran trabajo en una empresa, pero en el proceso de capacitación de las personas, pues ellos mismos los que quieren decidir, y muchos no quieren trabajar en una empresa, muchos quieren ser emprendedores. Entonces, dar esa oportunidad no solo de contenidos de intermediación laboral, donde les damos herramientas a los operadores de telecentros para ayudar a hacer la intermediación con empresas, pero también herramientas propias para las personas con discapacidad. También hemos generado un currículo de teletrabajo, porque sí, el teletrabajo es una opción bastante buena y que está creciendo en América Latina para personas con discapacidad, y también el telemarketing para call center. Muchos de los centros Poeta en América Latina están creando servicios de outsourcing de call centers, se generan cooperativas de personas con discapacidad para estos servicios. Tenemos también guías accesibles para empleadores, y hay una guía que es bastante extensa, pero ayuda a un empleador a conseguir herramientas para modificar el lugar de trabajo donde va a estar una persona con discapacidad, pero de bajo costo, que es innovadora. O sea, simplemente utilizando un bote de basura o herramientas que ya tienes en la oficina, puedes llegar a ser el espacio accesible para que pueda trabajar la persona con discapacidad. Y bueno, no, eso era lo que quería compartir. Perfecto. Y ahora, para cerrar como el círculo que vimos al principio, vamos a hablar un poco de la incidencia en políticas públicas, porque siempre necesitamos que todo esto que hagamos alrededor de la tecnología, alrededor de las personas en situación de discapacidad, se inserten en las políticas públicas y se cree un entorno habilitante para que estas iniciativas puedan perdurar, se arraiguen en las comunidades y, sin importar qué alcaldía, qué gobernación, qué presidente tenemos, se sigan apoyando. Entonces, María Liliana, cuéntanos muy brevemente, por favor, qué es lo que ustedes han hecho precisamente para este tema de advocacy y incidencia en políticas públicas. Sí, bueno, el Trust for Americas hace parte de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, y eso nos permite llegar mucho más fácil a los gobiernos locales y regionales y nacionales para incidir en políticas públicas. De las cosas que hemos logrado hacer es, en el Congreso, por ejemplo, de México, lograr que los diputados que trabajan en el Comité de Accesibilidad empezaran a promover esta iniciativa. Un poco esta diapositiva es mostrar cómo todavía los medios de comunicación, los gobiernos siguen usando estas palabras, ¿no? Lento, minusválido, discapacitado, mongólico. Entonces, un poco es desde la sensibilización cómo logramos que con un glosario básico de términos, desde las personas que están abogando por la temática, empiecen a cambiar. Si ustedes ven, normalmente cuando hacemos una inauguración de un centro Poeta, los medios llegan y el primer título es discapacitados tienen acceso. Entonces, lo que hemos logrado es, desde las esferas políticas,
empezar con pasos pequeños como cómo utilizar un vocabulario accesible. Este trabajo que hicimos con los diputados de México, logramos que se invirtieran fondos para que los centros de formación para el trabajo en todo México tuvieran un aula poeta con la tecnología accesible, y hoy en día contamos con 52 centros poeta accesible en México, a lo largo de México, y el Congreso sigue invirtiendo en esta iniciativa. Lo mismo con el despacho de la primera dama y ahora vicepresidenta de República Dominicana. También ellos tienen los centros tecnológicos comunitarios y cada vez se están convirtiendo, ya llevan 7 centros que los están volviendo accesibles, gracias al trabajo que hemos hecho. Hacemos campañas de sensibilización o lo llamamos reunión de actores claves y unimos a la academia, al sector público, al sector privado, a la sociedad civil y a las organizaciones de personas con discapacidad para que hablen de las diferentes temáticas. Perfecto. Y ahora le voy a dar la palabra nuevamente a Axel para que nos cuente a nivel mundial qué se está haciendo para precisamente tener una incidencia en políticas públicas y un entorno favorable, pero ya desde un marco mucho más grande. So Axel, I was saying that I'm going to give the word to you again so you can tell us about what's going on at the higher level, at the worldwide level in terms of public policies regarding people with disabilities. Thank you, Catalina. I would like to very quickly brief you on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which is a treaty that was actually passed by the United Nations General Assembly in December of 2006 and opens for signature by member states in March of 2007. So just a very quick history. This is the first time in the history of international law that a treaty is actually negotiated with the participation of the person that the treaty is supposed to protect. And the way it happened was because of technology. It's an interesting twist of history. In fact, for the first time during the negotiation, there were folks with laptops and Wi-Fi in the negotiation room that communicated with the outside world and with hundreds of organizations of persons with disabilities around the world who were invited to provide input. So the treaty, because of that process, became extremely practical, really built based upon the needs of persons with disabilities as expressed by their representatives from around the world. A remarkable process. As a result, the convention is a very good tool. It's a very practical treaty that actually gives states who sign and ratify it extremely precise guidance as to what to do to serve persons with disabilities in their jurisdictions. Now, to give you a sense of the level of enthusiasm that actually occurred on the day of opening of signature on March 30th, 2007, 84 countries showed up at the Secretariat for the Convention to sign the treaty. This is the largest number ever of signature on the first day of opening of an international treaty in human history. So it means that there is a strong buy-in. If your country is on this map and it does not have a dark gray color, your country is in the process of implementing the convention. It either has signed the convention, more than 150 countries have signed the convention, or has ratified the convention as implementing laws and regulations right now to reflect the convention. That is 130 countries. The European Union has accessed the convention as well, which means that over the next few months you will see a European Disability Act very similar to the American Disability Act come up. So what does that mean for telecenters, which is really, at the end of the day, what you're here to hear about? Well, the convention defines accessibility as a condition for persons with disabilities to fully exercise their rights and have equal chances in life compared to other people. So accessibility is paramount to the realization of the convention. And for the first time again in history, the convention defines accessibility for transportation, the built environment, and information and communications technologies on par. It means that for the first time, it is as important to have an accessible web page than it is to have a ramp on a public building.
And that is something that is progressively sinking in the mind of many organizations, because today, 95% of the government websites in Europe aren't accessible to persons with disabilities. So the convention is important for you because, number one, accessibility of ICTs is number one in the priorities of the accessibility guidelines of the convention. Number two, the convention also states that state parties to the convention must promote the usage of internet and new technologies by persons with disabilities. And I would ask the question, who better than telecenters to do that? Who better than telecenters to partner with public sector, local government, and other institutions to make it happen? Second of all, the convention also says that states must promote the usage of assistive technologies and the awareness about assistive technologies. Who better than telecenters to do that worldwide, with more than 500,000 outlets to do it? Who better to reach in every single neighborhood persons with disabilities to teach them about assistive technologies? The third thing is it also asks states parties to the convention to fund R&D and localization of assistive technologies for persons with disabilities. Who better than telecenters to do that, to customize and localize assistive technologies for their customers? And then finally, it also promotes assistive technologies for education and the workplace. And again, who better than telecenters in terms of the coverage of the territories in most countries? And then so finally, what I would tell you is that the CRPD is a slow process. Like any treaty, it takes years to be fully realized because countries, once they have ratified, must then implement laws and regulation. It does not happen overnight. We do measure progress. Once a year, we do a survey around the world for all countries who have ratified the convention, and things are moving forward. As a result, you will see most countries with laws and regulation that, whether people like it or not, will impose strict rules for accessibility. And my recommendation is be ahead, be pioneers, be the experts to make it happen, and you will have actually a real great opportunity to lead. Perfecto. Y ahora para finalizar vamos a ver un ejemplo de quién lo está haciendo. ¿Quién ya incorpora en sus políticas públicas todo este tema del acceso para personas en situación de discapacidad? Y estamos precisamente en la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía lo está haciendo muy bien, lo incorpora en sus planes de acción a largo plazo y para ello Antonio nos va a hablar un poco cómo este elemento es fundamental en sus políticas públicas. Buenas de nuevo. Los problemas a los que se encuentran las personas con discapacidad, como hemos comentado aquí en esta mesa, no son únicamente en el acceso a las TIC, sino que tienen problemas necesitan más refuerzo en formación, salud, en temas de accesibilidad física a los edificios. Entonces, esto hace que desde la Junta de Andalucía el problema lo hayamos enfocado desde una vista integral y el resultado ha sido el segundo plan de acción integral para las personas con discapacidad. Este plan establece una serie de objetivos y medidas para cada una de las consejerías que integran la Junta de Andalucía. El centro directivo en el que yo estoy, lo que trabajamos es en el objetivo que está ahí marcado, que es la mejora en el acceso de las TIC. Pero lo dicho, esto hay que entenderlo como una medida concreta dentro de un todo, afrontando el problema desde distintos puntos de vista y buscando una solución integral. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde el centro directivo en el que yo trabajo? Pues Guadalinfo Accesible, que es una medida impulsada por la Junta de Andalucía y las 8 diputaciones provinciales y además con ese proyecto estamos dándole solución a la población rural en Andalucía, pero eso es el 30% de la población. El otro 70% se encontraría desamparado. Para ellos tenemos las ayudas técnicas TIC, que son incentivos económicos para la adquisición de dispositivos adaptados en base a un catálogo. Tenemos un catálogo con distintos dispositivos que ayudan a personas, en función de la persona con discapacidad, pues te ayudan a una tarea concreta. Teclado, magnificadores de pantalla, ratones de bola.
Es una ayuda que nació en 2006 dentro de otra convocatoria y que de 100 ayudas que concedimos en 2006 vamos por unas 1.600 en la última convocatoria que se lanzó en 2011. ¿Vale? Y actualmente estamos en línea de ver cómo vamos a afrontar este reto en 2014 ya hacia adelante. Bueno, perfecto. Con eso concluimos como el círculo completo de la convergencia de acciones, como les decía al principio, desde el tema de accesibilidad y conectividad, apropiación, contenidos, servicios de valor agregado y finalizando con el tema de la incidencia en políticas públicas. El mensaje es que todas estas acciones tienen que ir juntas y tienen que converger para que realmente haya una inclusión social para personas en situación de discapacidad. Estamos desafortunadamente cortos de tiempo, pero no quería pues perder la oportunidad de estar acá con los panelistas por si alguien tiene una o dos preguntas, o si no, pues ya nos podemos ir también, va a haber otra oportunidad de hablar con ellos en el Apps Lab y en la parte de arriba de Networking, pero sí tenemos espacio para una o dos preguntas. Entonces, adelante, si es para alguno de los panelistas, nos dices por favor a quién está dirigida y muy rápida y muy concretas también las respuestas, por favor. Si no hay accesibilidad, no hay igualdad de oportunidades. Si no hay accesibilidad, no hay nada. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Y después, el empleo, quería preguntar, Iriana, el empleo de las personas gravemente afectadas, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo trabajáis? ¿Utilizando las nuevas tecnologías o lo insertáis en empresa ordinaria o empleo protegido? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, recorramos un par de preguntas entonces y las respondemos juntas. Ethel. Dos preguntas, una para María Liliana y otra para el panel, que quiera contestar. Para todos, si han pensado en la navegación para sitios accesibles, requisitos para que puedan navegar personas ciegas o con baja visión, por ejemplo. Yo represento Conexión, una ONG de El Salvador, manejamos 2 centros poetas y hemos dado primeros pasos en ese sentido. Quería ver si ustedes ya lo habían considerado. Y la segunda es para María Liliana, que si han considerado dentro del kit que van a poner en la franquicia, capacitación para facilitadores que puedan realmente capacitar a personas con discapacidad en diferentes ramas. Listo, vamos con la tercera pregunta y ya para que el panel responda. Hola, yo soy Víctor Tejada, soy el presidente de la Asociación Española de Emprendedores con Discapacidad Sin Poder y me interesaba mucho en María Liliana lo que había comentado de la toma de emprendimiento allá en Sudamérica, sobre todo si es en primera persona de las personas con discapacidad o siempre está autorizado. Porque nosotros aquí lo que hemos encontrado que cuando nosotros hemos cogido un poco las riendas del destino, han empezado realmente a salir proyectos muy buenos y en cambio cuando se han hecho modelos que además como que bueno, yo te ayudo a montar tu negocio, pues bueno, no ha sido tan productivo, entonces quería saber en qué fase estáis y porque nosotros también tenemos la Asociación de Universitarios Latinoamericanos con Discapacidad, que hay mucha gente porque viene aquí o que tiene relación y lo que estamos interactuando precisamente para este modelo poder también llevarlo a cabo. Gracias. Perfecto. Entonces, creo, Magdalena, que varias preguntas son para ti. Bueno, sobre la primera pregunta, depende. Básicamente nosotros lideramos a una red de telecentros, entonces yo no te tengo una respuesta exacta porque son las experiencias de ellos las que nosotros recogemos para que los servicios sean más accesibles. Entonces, una de las cosas que se han hecho en Latinoamérica, y no sé cómo sea que en España, en Latinoamérica es muy importante la certificación de competencias para que alguien pueda tener un empleo y una valoración de un terapista
ocupacional. Entonces, lo que hemos hecho es lograr que en algunos de los telecentros muchas de esas personas se capaciten en la certificación de competencias de esas personas. Cuando la discapacidad es muy severa, que era algo que tú me comentabas, una de los trabajos que hemos hecho es la oportunidad de hacer teletrabajo. No en todos los países el teletrabajo ha venido con fuerza, pero por ejemplo en Argentina es una opción muy relevante para las personas que su discapacidad, o sobre todo de movilidad, es muy difícil. Entonces, ese es uno de los casos donde hemos trabajado. Ahora tenemos un proyecto para discapacidad psicosocial, que es todavía más complejo cuando hay bipolaridad o autismo, y estamos trabajando con organizaciones de personas con discapacidad para que un poco estas barreras legales que hay para las personas con discapacidad psicosocial puedan un poco eliminarse y ellos puedan acceder a oportunidades laborales. Entonces, ese es como dependiendo del país, las condiciones son diferentes. Pero la certificación yo creo que es lo más importante, y trabajar con las empresas en el perfil laboral que ellos quieren, y de acuerdo a ese perfil unirse con organizaciones estatales o universidades privadas que puedan ya dar una capacitación específica de acuerdo a ese perfil para que la persona esté completamente preparada para lo que quiere el mercado laboral. En cuanto a lo que comentaba Ethel, sobre si estamos pensando crear un contenido accesible para los operadores o capacitadores de los centros, hay un currículo que estamos creando que se llama el curso accesible, que es más una sensibilización. Hemos contemplado que debe existir un currículo que ayude al dinamizador o capacitador del centro a saber manejar las tecnologías accesibles, pero yo creo que eso va a ir mucho más relacionado con el currículum que está hablando Axel, que va a recolectar muchas experiencias a nivel mundial, y eso nos va a servir para que sea una herramienta para los telecentros, sobre todo para los dinamizadores. Y por último, se me olvidó, sobre el tema de emprendimiento, se me olvidó lo que me preguntaste. Simplemente porque, claro, siempre se habla mucho de emprendimiento de personas con discapacidad, pero siempre se le hace el negocio para que ellos trabajen. Lo que hablo es el que nosotros, en primera persona, seamos los creadores de su propia empresa. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de emprendimiento, pero realmente cuando se hace así, entonces era un poco, si lo estáis haciendo allí, qué experiencia tenéis, si de verdad ahí esa semilla se está extendiendo también, etc. Bueno, el proyecto es bastante nuevo. Nosotros ahorita tenemos ese proyecto que estamos dando. Antes trabajábamos mucho en empleo en empresas. El proyecto empezó en enero del 2013. Este contenido, este currículo de Emprende o de la idea de tu propio negocio lleva a la persona a ver qué es lo que quiere hacer. No, o sea, le da la opción de pensar qué es lo que quiere hacer o qué ha venido haciendo y dónde encontrar los recursos para hacerlo. Entonces es nuevo, de pronto hacia finales de este año o principios de 2014 vamos a ver esos emprendimientos. Es sobre todo para jóvenes entre los 16 y 29 años. Entre esos obviamente jóvenes con discapacidad. Entonces más adelante podemos intercambiar contactos y te podría contar sobre las historias de éxito. Y para cerrar, no sé si alguien quiere hablar sobre sitios accesibles, que es lo que entiendo, Ethel, que tú estás preguntando, ¿qué se está haciendo para que los sitios sean accesibles? No sé si entendí bien la pregunta, pero actualmente, bueno, ya desde hace unos años existen las guías de accesibilidad, las WCAG. Entonces, las guías existen desde hace ya mucho y se han renovado recientemente las WCAG 2, entonces ya hay unos criterios de diseño de accesibilidad web. Otra cosa muy diferente es cómo obligas a las empresas a adoptar esas WCAGs. Que entonces, bueno, pues ya ahí entramos en aspectos más de políticas que, como hablábamos, bueno, pues, por ejemplo, recientemente se ha elaborado una propuesta, no está aceptada, es solo propuesta de Directiva Europea de Accesibilidad Web. Pero, por ejemplo, en este caso se cubrirían únicamente ciertas webs de organizaciones públicas. ¿Por qué? Porque son las que están bajo control del Gobierno. Si se aprueba esa directiva, tiene que transponerse a legislaciones nacionales
en un periodo que no me acuerdo ahora mismo cuánto es, un par de años, así suele ser, y entonces ya tendrían que cambiar todas sus páginas web de organismos públicos a páginas web accesibles. En España, en ese sentido, es uno de los que mejor está en Europa. Nosotros hemos hecho un estudio que monitoriza las páginas web de organismos a lo largo de toda Europa y España es de los que mejor está. Y tampoco es para tirar cohetes. Pero sí que, digámoslo así, en ese sentido, nuestra legislación nacional es bastante potente en comparación a lo que hay en otros países, por ejemplo, Grecia, que prácticamente no existe. Entonces, eso ya hay que moverlo desde directivas, desde movimientos más legislativos. Bueno, con eso pues terminamos. Si algún comentario, pero tiene que ser extremadamente rápido porque ya nos están botando del salón. De todas maneras, pues los panelistas van a estar acá 2 minuticos, 3 minuticos más mientras salimos porque pues siguen las actividades de Spark. Entonces, si alguien quiere hacer algún comentario, pues bienvenido, pero te pido el favor que sea muy, muy rápido para poder finalizar. Es el gran problema de los proyectos sociales, la financiación. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de financiación. Estamos trabajando en buscar posibles partners, inversores, ¿vale? Y mientras, yo creo que este tipo de proyectos no tendríamos que... Tendríamos que intentar apoyarlo con cualquier tipo de recurso, ¿vale? Porque creo que son proyectos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando se den cuenta las empresas y los inversores que esto genera riqueza, pues yo creo que llegará la inversión. Mientras no llegue, yo voy a seguir apostando por el proyecto. Y nuevamente, Pedro va a estar esta tarde hablando de todos los detalles a las 16, ¿me dijiste, Pedro? 6:30, arriba. Entonces se van a poder ver todos los detalles, pueden bajar la aplicación en el Apple Store y en el Android Store, entonces ahí van a tener la posibilidad de interactuar más con Pedro. Listo. ¿Algo más para finalizar? ¿Nada más? Bueno, muchas gracias a ustedes. A nuestros y nuestras panelistas, entonces, pues muchas gracias y tendremos el resto del día pues para que puedan conversar con ellos también. Gracias. ¿Cómo estás? Sora, sí, eso me di cuenta.